En esta ocasión hablaremos sobre el principio de la primicia de la realidad. Este principio se puede empezar a explicar que en aquellos casos donde exista una discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que está en el contrato, anexos o documentos, debe de darse preferencia a lo que ocurre en la práctica, es decir, a lo que ocurre en la realidad o lo que pudo haber ocurrido en la realidad en el entorno laboral, ya que en muchas ocasiones lo que se ve reflejado en los documentos no significa que a fuerza sea lo que sucede o sucedió en los hechos, por lo que es más importante lo que ocurre en la práctica, en la realidad, que en lo que consta por escrito. Tengamos muy bien en cuenta que el principio de primicia de la realidad no es considerada como una prueba para sustentar una determinación judicial, como tampoco su aplicación puede tener como base la forma de pensar o conducirse de quien juzga, sino que es un instrumento con el que cuentan las autoridades jurisdiccionales que le permite cuestionar la verosimilitud de los hechos contenidos en los documentos o que se desprendan de diversas pruebas o formalidades, con el objetivo de aproximarse lo más que se pueda a la realidad de las cosas, ya que le permite a quien resuelve preguntarse si lo que está plasmado en los documentos realmente sucedió, o bien si, atendiendo a las circunstancias específicas de cada asunto, su credibilidad es cuestionable, de modo que resulte más probable que haya ocurrido algo distinto, algo diferente. Para la aplicación de este principio se requiere de rigor argumentativo, que la autoridad argumente con bases concretas y reales el porqué de la aplicación de este principio, ya que de lo contrario se traduciría en que de manera indiscriminada o con base en percepciones personales del juzgador se desestimen todos aquellos hechos que se desprendan de las pruebas desahogadas, aun sin que existan circunstancias específicas del caso concreto que pongan en duda su verosimilitud o que den cuenta de una realidad distinta. Por lo que el principio de primicia de la realidad no implica tampoco tener por ciertas las manifestaciones realizadas por una de las partes en un juicio laboral que no tengan algún sustento probatorio o en circunstancias o bases de los que sea posible apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierte de los elementos que obren en autos, por lo que este principio no puede aplicarse de manera automática para tomar como verdadero lo manifestado por alguna de las partes en relación con las actividades que se desempeñan en una fuente de trabajo, sino que debe ser producto de que existan circunstancias que ameriten apreciar la verdad de los hechos de una manera distinta de la que se advierte de los elementos que obren en autos. Esto es una herramienta jurídica con la que cuenta el juez laboral para juzgar los casos de acuerdo a las realidades de la sociedad en la que se vive. Esto acorde al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Este principio permite al juez, al momento de emitir las sentencias, que se dicten a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, con la finalidad de que a partir de las experiencias sociales se puedan acercar un poco más a la realidad de lo que verdaderamente ocurrió en los hechos, y esto aplica tanto en beneficio a los trabajadores como a los empleadores. Dentro de la tesis adjuntada en este video se ha establecido un criterio para determinar que la aplicación del principio de primicia de la realidad en los juicios laborales debe privilegiarse la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y la igualdad entre las partes, como lo imponen los artículos 17, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 685 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que debe de aplicarse el principio de primicia de la realidad al procurar la igualdad de oportunidades para las partes y erigirse como una regla de actuación para el juzgador, a fin de que el resultado favorable hacia una de estas no esté determinado por su situación ventajosa, sino por la justicia en sus pretensiones con miras a una tutela judicial efectiva.
Pudiéramos poner un ejemplo o dos ejemplos. Primero, que en un juicio verse sobre las horas y días laborales de un trabajador, que en su contrato dice que el trabajador estará de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, pero materialmente en la realidad el trabajador estaba laborando de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a sábado. Aquí la realidad del trabajador es distinta a la que está plasmada en el contrato. O en caso de renuncia, una mujer embarazada de la nada, el patrón dice que ella renunció por voluntad propia, sin alguna causa, que simplemente dejó de presentarse, y eso es algo poco creíble, porque una persona muy difícilmente renunciaría a su trabajo estando embarazada, porque renunciar a su trabajo estando así estaría aceptando perder aquellos derechos que la ley les otorga a las personas embarazadas, aparte que quede sin ingresos económicos. Aplicando el principio de realidad puede significar que incluso si el trabajador reconoce como suya la firma y también el contenido de este documento, como juez puede restarle valor probatorio al documento, ya que este principio permite al juez dudar, si se puede decir de esta manera, de la veracidad y certeza de ese documento o de las circunstancias en las que fue firmado. Conforme a este principio, por lo que el patrón no se puede limitar a ofrecer solamente el escrito de renuncia en un juicio, sino que tendrá una carga adicional, es decir, presentar o deberá probar con otras pruebas que ciertamente esta persona embarazada tuvo la intención de renunciar a su empleo. Por eso el nombre de principio de la realidad, porque es un hecho conocido y prácticas bastante recurrentes que en nuestra sociedad y en el ámbito laboral, en que los y las trabajadoras constantemente son vulnerados en sus derechos, con la finalidad de que los patrones no hagan frente a sus obligaciones, por lo que este tipo de circunstancias el juez aplica este principio para llegar a resolver apegado a la realidad más cercana de los hechos, a través del conocimiento social, experiencia, etc. Por lo que se duda del valor probatorio del documento, hechos o circunstancias, y si se quiere acreditar la veracidad de lo que se pretende probar, se debe acompañar con otras pruebas. ¿Por qué? Porque muchas veces la firma sí es en el documento, ¿no? Pero es muy recurrente o muy sabido que muchos empleadores, muchos patrones hacen firmar hojas en blanco a sus trabajadores. Entonces se aplica este tipo de principios de la realidad.